Ver la semana de mayo de 1810 desde cerca. Vayamos varios siglos hacia atrás. El virreinato era una extensión de territorio que dependía de la corona española. Los virreinatos se extendieron por gran parte de América y estuvieron destinados a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía española sobre las tierras americanas que había conquistado España. Como ya sabemos, la historia no se hace en un día, sino a lo largo del tiempo. La Revolución de Mayo de 1810 tiene que ver con muchas cosas que pasaron antes. En América sabemos que había pueblos originarios, ¿sí? En lo que hoy es Argentina, había pueblos originarios antes de que llegaran los españoles. Cuando Colón llegó a América, ¿sí? Y después de él otros españoles, crearon los virreinatos. Estos virreinatos funcionaban como si hubieran sido una provincia de España, ¿sí? Como un gran pueblo en España y dependían del rey de España. Obviamente, como el rey estaba en España, muy lejos de América, entonces mandó a un representante, el virrey. España. El intercambio comercial era uno de los aspectos más importantes de la relación entre las colonias y España. El intercambio era muy desigual, porque las colonias solo podían comerciar con España. El monopolio afectaba especialmente al Río de la Plata. España, que ya había formado los virreinatos, acá en lo que hoy es América, obviamente quería sacar provecho de todo lo que pudiera. Obviamente el rey de España gobernaba pensando en lo mejor para él y para España. Entonces empezaron a tener lugar los intercambios comerciales entre España y lo que hoy es América. Los intercambios comerciales tienen que ver con las compras y las ventas, los productos que viajaban por el mar en los barcos desde España hasta América y de América a España. Ese intercambio, como dice en el video, era muy desigual. ¿Por qué? Porque España podía elegir a quién vender sus cosas y también podía elegir a quién comprar lo que necesitaba. Pero, por otro lado, España había prohibido a América esa posibilidad. España había determinado que de los virreinatos que tenía en América, solamente iban a poder comprar cosas de España y solamente podían venderle cosas a España. Eso significa monopolio, ¿sí? Que solamente pueden comerciar con una ciudad. De España hacia América, en los barcos traían telas, herramientas, libros, algunos objetos que por ahí eran caros, pero que a los españoles les gustaban. Y desde América para España se llevaban un montón de otras cosas. Llevaban cultivos, ¿sí? Papa, maíz, cacao, el chocolate, que es de América, cueros también, oro, plata, maderas, ¿sí? Un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Que los viajes a través del mar eran largos y eran peligrosos, porque no nos olvidemos que las aguas estaban surcadas por piratas. España había trazado ciertas rutas que eran obligatorias hacer para los barcos españoles y los piratas obviamente las fueron conociendo. Entonces por ahí robaban los barcos, ¿sí? Y además, como esos barcos no llegaban, en América compraban cosas de otros barcos, que no estaba permitido. Esos barcos que eran de otras nacionalidades, que no eran españoles y venían a vender sus productos, se dice que eran contrabandistas, ¿sí? Porque estaban comerciando de manera ilegal.
Ahora a donde nos interesa puntualmente, el Virreinato del Río de la Plata. Estaba formado por los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil y Chile. La creación del virreinato modificó mucho la vida en Buenos Aires. La intensa actividad comercial hizo que aumentara la población y se elevó el nivel de ingresos de sus habitantes. El Virreinato del Río de la Plata se había creado unos 34 años antes de 1810 y se habían instalado ya muchos españoles, habían tenido hijos que habían nacido en lo que hoy es Argentina y había negocios ya, había campos, había intercambio entre la gente que vivía acá en América y además los españoles esperaban ansiosos siempre los barcos que llegaban con cosas de Europa y también compraban esas cosas y con las telas, por ejemplo, las mujeres hacían los vestidos, los libros también eran muy esperados. ¿Qué pasaba en Europa mientras tanto? A principios del siglo XIX, allá por 1800, Inglaterra y Francia eran dos potencias enfrentadas. Francia, con Napoleón Bonaparte al mando, dominaba en el continente europeo, mientras que Inglaterra era la reina de los mares. En 1806, con el objeto de llevar a Gran Bretaña a la ruina económica, Napoleón ordenó el bloqueo continental. Ningún producto inglés entraría en Europa. Para Inglaterra entonces, invadir el Río de la Plata era una buena opción. Esto originó enfrentamientos constantes entre Inglaterra y España, que no quería perder el monopolio comercial con las colonias americanas. En Europa, Francia, que es un país vecino a España, estaba enfrentado con Inglaterra. Y esto de que Napoleón Bonaparte, el francés, hizo un bloqueo a Inglaterra, quiere decir que Inglaterra no podía vender más sus productos a Francia, ni a España, ni a Portugal, que es otro país de Europa. Obviamente, Inglaterra necesitaba comerciar, necesitaba vender sus productos y no podía hacerlo en Europa. Entonces, le pareció una buena idea vender sus productos a América, a los virreinatos. Pero claro, eso a España no le gustó nada, porque si en América compraban los productos de los ingleses, no iban a comprar los productos de los españoles. Con el propósito de invadir Portugal, país aliado de Inglaterra, Napoleón invadió España y destronó al rey Carlos IV, y se llevó preso a su hijo Fernando VII a Francia, que era el heredero del trono español. ¡Noticias! ¡Ha llegado una noticia de Europa! ¡El rey está preso! ¡Y ha caído la Junta Central de Sevilla! En su enfrentamiento con Inglaterra, Napoleón Bonaparte, el francés, quiso invadir Portugal. Para llegar hasta Portugal, tenía que pasar por España. Y como realmente era un conquistador, decidió pasar conquistándola. Así fue que Napoleón Bonaparte, con sus ejércitos franceses, invadió España, tomó preso al rey y además puso para gobernar en España a su hermano, José Bonaparte. En España, los españoles creían que el poder era del pueblo y que el rey representaba a todo el pueblo cuando los gobernaba. Una vez que el rey no estuvo porque Napoleón lo tomó preso, los españoles se organizaron en juntas para gobernar. Una de esas juntas, una de las más importantes, fue la Junta Central de Sevilla. Pero, ante la invasión de los franceses, la Junta de Sevilla cayó cuando Napoleón Bonaparte dejó como autoridad a su hermano, José Bonaparte. En América, las noticias no llegaron tan rápido, pero llegaron cerca del 14 de mayo.
En ese momento, el virrey Cisneros, que era la máxima autoridad en el virreinato del Río de la Plata, se enteró de que el rey de España estaba preso en Francia, que la Junta Central de Sevilla había caído y que él ya no tenía más autoridad. Los primeros pasos de la revolución comenzaron a darse en reuniones clandestinas que llevaban adelante una sociedad secreta integrada, entre otros, por Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Hipólito Vieites, Manuel Alberti, Juan José Castelli, Domingo French, Antonio Beruti, Juan José Viamonte y Tomás Guido. Algunos de ellos eran jóvenes abogados que habían estudiado en universidades americanas, como Mariano Moreno, o españoles, como Belgrano. Hubo desencuentros y acuerdos, pero todos compartían el mismo objetivo, la libertad. Como decíamos, los cambios en las sociedades no se hacen en un día. Había gente que vivía en América, que vivía en el Virreinato del Río de la Plata, que tenía ideas de libertad ya hacía mucho tiempo. Algunos eran criollos nacidos en América, otros habían estudiado en grandes universidades y hay algunos que seguramente ustedes van escuchando en el video y ya les van sonando los nombres, ¿no? Juan José Paso, Manuel Belgrano, estoy segura de que sí. Bueno, había hombres que ya se juntaban, hacían reuniones secretas en la jabonería de Vieites, la jabonería donde se hacía jabón, ¿no? Y discutían esto de cómo poder ser libres de España. Queridos compatriotas, el virrey Cisneros ha confirmado la noticia de que la Junta Central ha caído. Napoleón invadió Andalucía y tuvo que disolverse. Sí, el virrey sabe esta noticia desde hace unos días atrás, pero tuvo miedo de hacerla pública. No quiere que nos independicemos de España. Además dijo que debemos apoyar al rey Fernando, que está preso en Francia. Debemos pedirle a Cisneros que convoque a un cabildo abierto para decidir qué haremos luego de esas noticias tan importantes. ¡Debemos pedir un cabildo abierto! El 18 de mayo de 1810, el virrey Cisneros da a conocer la noticia de que el rey en España estaba preso y de que había caído la Junta. Entonces, los criollos se dan cuenta de que es un momento único para poder reclamar la tan ansiada libertad. Había opiniones encontradas, no todos pensaban igual. Por eso se reunían para discutir y para ponerse de acuerdo. Pero en ese momento sí estuvieron todos de acuerdo en que tenían que pedir un cabildo abierto. El virrey Cisneros no había estado de acuerdo en que se reuniera un cabildo abierto para todos los ciudadanos, pero finalmente no le quedó opción y tuvo que aceptarlo. Entonces se abrieron las puertas del cabildo para decidir sobre el futuro de la patria. Más de 250 vecinos se reunieron en el cabildo para decidir si mantenían al virrey en su cargo o se organizaban en juntas de ciudadanos. Claro, ¿y por qué se reunían en el cabildo? ¿Por qué pedían cabildo abierto? Recuerden que el cabildo en ese entonces era como una especie de municipalidad. Allí se trataban los asuntos del pueblo, del campo y de la ciudad. En el cabildo, los que trabajaban en el cabildo, los cabildantes, eran autoridades locales. Eran lo más cerca que tenían la gente del pueblo a representantes locales, ¿sí? Porque todas las otras autoridades eran españolas. Entonces, por eso es que es tan importante el cabildo y que la gente del pueblo se juntó para pedir ese cabildo abierto ahí en ese lugar. Lo que iban a decidir era si el virrey Cisneros seguía gobernando o no, si se organizaban en juntas de ciudadanos, porque no había la idea por ahí de un único presidente en ese momento, sino tomando el modelo español de una junta, ¿sí? De varios hombres pensando lo mejor para el pueblo. Vamos a escuchar qué pensaban algunos personajes de la época.
Mientras haya un español en América, los americanos le deben obediencia. No, nosotros dependemos del rey, pero si no hay rey en España ya no dependemos de nadie. Entonces el poder debe ser del pueblo americano. Por esta razón el pueblo deberá votar para decidir quiénes lo gobernarán en su representación. Yo pienso lo mismo que dijo recién Castelli, pero creo que lo mejor va a ser que votemos nosotros, los que estamos reunidos en este cabildo. ¿Y si esperamos a que puedan llegar delegados desde otras ciudades del virreinato para que estemos todos representados aquí en un cabildo? Nosotros debemos tomar las decisiones por todos los que no están aquí hoy, porque es un tema urgente el que nos toca decidir en este momento. Tenemos que establecer una junta gubernativa lo antes posible. Votemos una propuesta. ¿Decidimos nosotros o esperamos a que vengan los representantes de las demás provincias del virreinato? El virrey Cisneros obviamente no quería aceptar un cabildo abierto, porque se daba cuenta de que su autoridad y de que su poder estaban en riesgo. Pero ante la presión del pueblo, de los hombres que reclamaban ese cabildo, no tuvo más remedio que aceptar. Y por eso se convocó al cabildo abierto para el 22 de mayo. ¿Todos podían ir al cabildo abierto? No. Se mandaron algunas invitaciones, como las que ustedes completaron en el libro, en la ficha del libro de Cami. Se mandaron algunas invitaciones a algunos hombres de buena familia, con muchos privilegios, ¿sí? Y ellos son los que fueron a decidir. Finalmente, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, se destacó la proposición de Cornelio Saavedra por quitar de su cargo al virrey y conformar una delegación interina al mando de los que participaron de ese cabildo hasta la formación de una junta que fuera elegida en base a la participación popular. El recuento de los votos del cabildo del día anterior confirmó las presunciones. El virrey debía ser destituido. 2 miembros del cabildo le comunicaron a Cisneros que había cesado en el cargo. Muchos pensaban que el poder debía quedar en manos de una junta de gobierno, que gobernara en nombre de Fernando, preso en Francia. Así se mantenía la fidelidad al rey de España. El cabildo resolvió nombrar una junta de gobierno. Esta junta quedó compuesta por el virrey Cisneros, el doctor Juan Nepomuceno Solá, el doctor Juan José Castelli, Cornelio Saavedra y José Santos de Inchaurregui. A pesar de que el cabildo determinó la separación del virrey, este fue nombrado al frente de la Junta por la necesidad de no alarmar a las provincias del interior, ya que el cabildo era una institución local y no estaban representadas las provincias en él. La Junta juró en la tarde del 24, pero el pueblo porteño comenzó a inquietarse. En el cabildo abierto del 22 de mayo, quienes estaban ahí decidieron que se formara una junta provisoria hasta que se pudiera organizar mejor la formación de una junta con los representantes elegidos por el pueblo, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Acuérdense que no era cuestión de trasladarse rápido de un lugar a otro en ese momento. Entonces, quienes decidieron eran los que estaban en Buenos Aires y no había ningún representante de otras provincias de lo que hoy es el interior de nuestro país. Entonces, para no generar caos en ese momento, la junta provisoria que se armó, esa junta de gobierno, fue nombrado presidente de esa junta el virrey Cisneros. Parece un chiste, ¿no? Que lo sacaron a Cisneros y lo volvieron a poner. Bueno, hubo gente a la que tampoco le gustó eso. El pueblo porteño comenzó a inquietarse. No quería a Cisneros. Vecinos y vecinas, tengo que anunciarles que ya está definida la nueva Junta de Gobierno, integrada por patriotas, que mantendrán la fidelidad al rey de España. Se ha formado nuestro primer gobierno patrio. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Así se anunció la constitución de una nueva junta presidida por Cornelio Saavedra, que gobernaba en nombre de Fernando VII, con el fin de no romper definitivamente con España hasta afianzar el gobierno propio y declarar así la independencia. Los cabildantes reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria. 6 años después, la Junta presidida por Cisneros tuvo que renunciar por pedido de los ciudadanos y así se forma el primer gobierno patrio. Finalmente, el 25 de mayo de 1810,
Cornelio Saavedra, anuncia que habían formado una primera junta de gobierno, el primer gobierno patrio, que estaba presidida por él mismo. No tenía más al virrey Cisneros como presidente. En este momento fue el momento en el que se formó el primer gobierno patrio. El primer gobierno representante del pueblo, con personas al mando que eran de lo que hoy es Argentina, ¿sí? Igualmente hubo un largo camino hasta la declaración de la independencia, porque no se cortaron los vínculos con España inmediatamente. Y es por eso que festejamos el 25 de mayo como nuestro primer gobierno patrio y después el 9 de julio como el Día de la Independencia, que fue bastantes años más adelante, en 1816. La Junta de Gobierno de 1810 fue el primer paso hacia nuestra independencia. Fue un cambio largo y difícil, el que emprendieron aquellos hombres. Todos compartían el mismo objetivo, la libertad.